a leer la palabra en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Lucas. Aleluya. Aleluya. Y voy a pedir a mi hermano Tony que le haga una oración, me presenten esta tarde, por favor. Sí, hermano, te lo pido, por favor. Cógete el versículo 5. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Puedes hacer una pregunta al que tienes al lado? Dile, ¿cómo caminamos? Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar, hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elisabet y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Amén, amén y amén. Toma tu lugar. Miren, esta escritura viene recogida por el Evangelio de Lucas, el médico amado, el médico de los apóstoles, de los siervos. Y este hombre recoge toda la información en orden para un tal Teófilo. Y resulta de que en este comienzo del Evangelio cuenta algo literal que precede a hablar de Cristo. Es una experiencia, Luis, de un hombre llamado Zacarías y de una mujer llamada Elisabet, que son matrimonio. Y es tan importante esta historia que viene recogida en la palabra del Señor, porque Lucas recoge información, la ordena, pero la escribe inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y resulta que cuando él escribe esto, trae a conocimiento de que en un tiempo en el cual hay un rey que se llama Herodes,
Escucha, esto me dice a mí algo, porque conociendo el panorama, conociendo la sociabilidad y el tiempo donde Lucas escribe esto, Zacarías y Elisabet viven un tiempo difícil, porque Herodes es un mal rey. Herodes es un mal dirigente. No son buenos tiempos para Israel. Es más, Herodes está vendido al pecado, está vendido a los romanos. Es una situación difícil para Israel. Y en medio de esta situación difícil, en medio de esta atmósfera contraria, en medio de un líder el cual no tiene la dirección de Dios, ni mucho menos tiene la presencia de Dios, este matrimonio vive ese tiempo. Pero me llama la atención de que este matrimonio tiene la capacidad, la palabra del Señor, de declarar de que ellos son Zacarías, que viene de la clase de Abías. Los sacerdotes vienen de un linaje sacerdotal. Vienen de un linaje donde Elisabet también viene de la descendencia de Aarón. Por lo tanto, para ellos el servicio es algo común. Porque, hermano, te digo una cosa. Cuando alguien se acostumbra a servir, él sabe que el servicio forma de su parte de su vida en tiempos de abundancia, en tiempos de escasez, en tiempos de favor, en tiempos que no son de favor, en tiempos de alegría, en tiempos de tristeza. Porque cuando alguien tiene como común servir en su vida, lo principal es el servicio. Y resulta que en este ambiente donde ellos siguen sirviendo porque vienen de un linaje de servicio, dice la palabra en el versículo 6, y este versículo me rompe, dice: ambos eran justos. Voy a pararme en este inciso. Ambos eran justos. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Que uno no tapaba la carencia del otro. Uno no tapaba los defectos del otro. Eran los dos que resplandecían porque andaban en justicia. Eran los dos porque, como ayer administrábamos, tenían un crecimiento conjunto, un fruto conjunto. Eran justos los dos. La palabra los declara justos, y no solamente justos, también dice la palabra del Señor que eran justos delante de Dios, no de los hombres. Te digo una cosa, se puede ser justo delante de los hombres y no ser justo delante de Dios, pero sí te digo que el que es justo delante de Dios es justo delante de los hombres. Porque es imposible, cuando alguien sirve a Dios, cuando alguien decide entregar su caminar a Dios, cuando alguien decide ser agradable a Dios, cuando alguien decide ser fiel al Señor, es imposible que la humanidad no lo reconozca. Por eso te digo que el que es justo delante de los hombres puede ser no justo delante de Dios, pero el que es justo delante de los hombres evidentemente tiene que ser evidenciado por los hombres que Él es justo. Y no solamente dice eso, dice también, y ambos, dice, no solamente eran justos delante de Dios, dice, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que ellos viven en la ley. La ley son 613 mandamientos y preceptos. En esos 613 mandamientos y preceptos nadie puede ser salvo por cumplir la ley, pero aquí hay un texto que dice que ellos dos eran irreprensibles en mandamientos y en preceptos. Escúchame, ¿tú te imaginas sentarte a cenar con ellos? José, entrar en la casa de este matrimonio y decir: Dios te bendiga, Zacarías, hermano, y que te llegue el hermano y diga: pasa, mira que la hermana Elisabet está haciéndonos café antes de cenar. Pasa, vamos a pasar a la cocina. Siéntate, vamos a conversar. ¿Tú te imaginas qué ambiente podría haber en esa casa, Nixon? ¿Tú te imaginas qué ambiente podrías tener al estar con este matrimonio que tú sabes de que son de un linaje de servicio? Que ellos saben que trabajan y todo el mundo los reconoce como justos. Que tú conoces que son irreprensibles y te abren las puertas de su casa. Es como si entraras a una lavadora. Porque así hay casas. Hay casas que viven tan cerca de Dios que entras a ellos y notas un ambiente que te limpia. Entras y ya lo percibes que hay un ambiente de limpieza. Pero hay otros hermanos que por desgracia es al contrario. Entras limpio y notas un ambiente contrario.
No entras en una presencia que no es la que estás acostumbrado y acostumbrada. Te vas a sentar a la mesa y no solamente vas a cenar, sino que lo presentas con temor diciendo: Señor, Padre mío, ten cuidado de nosotros. No sé, hay algo que cambia. Porque los hogares que mora Dios son diferentes. Y dice que ellos son irreprensibles. Pero me llama la atención algo. Dice el versículo 7. ¿Qué significa el versículo 7? El 6 significa humanidad. Y en la humanidad les describen como hombres y mujeres justos, irreprensibles, ¿sabes? Que caminan sin ningún tipo de que nadie los pueda acusar. Ese es el versículo 6. El versículo 6 simboliza humanidad. En el versículo 7, ¿sabes lo que dice? Un problema. ¿Sabes lo que simboliza el número 7? Perfección. Para mí, como si estuvieran trabados los textos. En el versículo 6 tendría que tener el problema de la humanidad. ¿Cuál? No tenían hijo. Versículo 6, humanidad, no tenían hijo. Versículo 7, perfección, eran justos, irreprensibles. Pero parece que están trabados. Pero es que, hermanos, quiero decirte algo. Es que hay situaciones que nosotros no entendemos que es lo más perfecto que Dios nos puede entregar. No las he entendido. Hay sucesos en nuestras vidas, hay áreas en nuestras vidas que aunque andamos en ambientes contrarios, aunque somos justos, aunque andamos dedicados al Señor, siempre tiene que haber un área que se cree dependencia de Dios. Tiene que haber áreas que Dios permita que estén ahí para que tú entiendas que no eres tú, que es Él. Para que entiendas de que no es tu capacidad quien lo va a resolver, que no es tu economía quien lo va a resolver, que no es un médico que tenga el diagnóstico quien lo va a resolver. Hay situaciones que Dios permite para que entiendas que si no recurres a Él, no puede haber solución ninguna. Y en el versículo 7 dice, pero no tenían hijos. Porque para Israel el no tener hijos era un problema. Es más, dice el motivo por qué no tienen hijos. Dice, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Es decir, tenían que entender de que Elisabet era estéril. ¿Cuál era el problema? La esterilidad de Isabel. Para Israel esto era un problema de cara a la sociedad. ¿Por qué era un problema de cara a la sociedad? Lucas, era un problema porque la gente pensaba de que la esterilidad venía por un área de pecado. Porque hay una promesa en Deuteronomios que dice, en mi pueblo no habrá estéril. Dice, en mi pueblo no habrá estéril. Por lo tanto, cuando había una mujer estéril, el pueblo la prejuzgaba. La criticaba. Es decir, tenían palabras negativas hacia ella, pero ella servía. La prejuzgaban, pero ella dejaba de que fuera ella quien la justificara. La criticaban, pero ella guardaba silencio. ¿Se dan cuenta qué problema era? Es más, este problema no solamente viene porque ella es estéril, sino porque dice la palabra que ya encima ha pasado un largo tiempo, los dos son de edad avanzada. Por lo tanto, el ciclo natural de la vida ya no tiene más ciclo. Y tienen un problema. Desean un hijo. ¿Cuántos tienen anhelos en Dios? Ay, qué poquitos. Te voy a volver a dar otra oportunidad para que hagas algo. Yo sé que el Madrid ha empatado 1, ¿no? Están desanimados la iglesia, porque como la iglesia del Madrid están desanimados. Pero te voy a dar una oportunidad, ¿vale? Te voy a dar una oportunidad. ¿Cuántos tienen proyectos en Dios? Griten un fuerte amén. Vengo a decirte una palabra de parte del Señor y si quieres la tomas, si no la tomas, todavía no es tarde. Qué poquitos. Para aquellos que han dicho amén, te animo. Continúa creyendo en lo que has confesado. Todavía no es tarde. Y dice la palabra que en su vida normal, Zacarías, por la línea que tiene de sacerdocio, le toca administrar y le caen suertes el sacrificar o el ofrecer el incienso, el entrar al lugar santísimo. Que Dios tiene cosas imprevistas, que nosotros no contamos con ellas.
que van a marcar un antes y un después. Gracias, José, por entenderlo. Escucha, ¿sabes que Dios tiene cosas imprevistas para ti y para mí que va a marcar un antes y un después en nuestra vida espiritual? Pero que no van a ser conforme tú piensas o tú deseas. Que no van a ser como tú entiendes. Que no van a ser como tú oras. Miren, yo les voy a contar una anécdota que un día me pasó. Bueno, no es una anécdota, es un testimonio real. Una anécdota no es real, pero esto sí es real. Resulta de que yo cuando cogí el primer apartamento con la pastora, estábamos muy cómodos allí y de repente la pastora dijo, bueno, vamos a mudarnos porque creo que será bueno cambiarnos a un piso mejor. Y yo le dije, no me mudo porque yo estoy aquí muy bien. Y ella me dijo que sí, yo le dije que no, y ella me decía que sí, yo decía que no. Y empezamos en una disputa por cambiarnos de piso. Automáticamente me dijo, bueno, ¿y si es de Dios que quiere que nos cambie? Le dije, bueno, pues si es de Dios que quiere que nos cambie, que nos dé todas las facilidades que nos tienen que dar para que nos cambiemos. ¿Saben lo que pasó? Me alquilaron el piso y me decían, no, con que nos des el corriente sobra, no hace falta fianza. Y yo decía, me han dicho que no nos cobran la plaza de garaje. Me han dicho esto, lo otro. Bueno, totalmente facilidades. Lo vi tan fácil que dije, me tengo que cambiar. Es que esto me ha caído del cielo. Me cambié. Y cuando nos cambiamos, nosotros vivíamos aquí y aquí había una puerta que nosotros no sabíamos que vivía un vecino. Ese vecino tenía un problema en el sistema de las terminaciones nerviosas, no sé qué le pasaba, que las terminaciones nerviosas se les hacía una deformación y le producía unos dolores que tenía que estar siendo atendidos en la clínica de La Paz, en la unidad del dolor. Y un día le vi salir sudando y le pregunté, oye, ¿estás bien? Bueno, pues esa persona empecé a hablar con él, entablamos una conversación, a la siguiente vez le llamé a casa, bueno, total, para no serle cansos, nosotros conocimos de su boca que él fue de los primeros que se convirtió en Torrijos más de 30 años al Evangelio. Nosotros no lo sabíamos. Este hombre tenía una medicación tremenda. Bueno, pues resulta de que nos fuimos enterando y este hombre se apartó del Evangelio muchísimos años. Muchísimos años. ¿Qué aconteció? Que nosotros, pues, empezamos a abrirle las puertas de casa, empezamos a ir, empecé a hacer una oración para arriba, para abajo. Bueno, total, se reconcilió con el Señor, Manuel. Nosotros un día nos fuimos de vacaciones, cerramos el piso, nos fuimos de vacaciones y regresamos. Y cuando regresamos me tiré unos días sin verle. Y a mí me extrañó, llamaba al timbre y no estaba. Y me extrañó y dije, no sé, digo, a lo mejor ha quedado enfermo. Y este hombre, porque yo estaba preocupado porque le veía con la medicación muy mal. ¿Qué es lo que sucedió? Me encontré con su hijo en el parking de abajo y le pregunté, oye, mira qué alegría verte, que veo el coche aquí de tu padre, que no se mueve y tal, y no sé qué ha sucedido. Y me dice, tengo que darte una noticia, Rafa, mi padre ha fallecido. Y yo, ¿sabes lo que pensé? Dije, no ha sido bueno. Y dije, ¿y cómo ha sido? Dice, cuando entré en casa, llevaba unos días sin hablar con él, fui a casa, abrí las puertas y me lo encontré tirado en la cama muerto. ¿Sabes cuál fue mi primer pensamiento? Se ha suicidado. Pero Dios me dijo algo, me dijo, ¿quién te ha dicho a ti que se ha suicidado? Este chico continuó hablando y me dijo, han visto los médicos, por resumirles, que ha sido por muerte natural. Pastor, ¿qué me quieres dar a entender con esto? Hermanos, hay cosas que nosotros nos encontramos en la vida que marcan un antes y un después. ¿Sabes lo que entendí yo con este cambio? Que el cambio no era para beneficiarme y bendecirme a mí. El cambio era para beneficiar y bendecir a ese vecino. Por lo tanto, hermanos, aquí le cae las suertes a Zacarías para entrar y va a ofrecer para el sacrificio para el pueblo. No va a ofrecer para él. Le tocó sacrificar para el pueblo, Javi, cuando entra a sacrificar. Y dice la Biblia, literalmente, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Todo el pueblo orando por Zacarías. Señor, acepta el sacrificio, Señor. Señor, dependemos de ese sacrificio, Señor. Padre, acepta el sacrificio de Zacarías. Y Zacarías, hermanos, sabe la responsabilidad que tiene.
Porque, hermanos, te digo una cosa, aunque tengas problemas, tienes que entender que tienes una responsabilidad contraída en el Evangelio. No te excusa nada. Como pastor, no te excusa nada para que no cumplas con lo que Dios te demanda. ¿Y sabes lo que acontece? Que dice la Biblia que cuando entra Zacarías, y aquí voy a tomar 5 minutos y te doy mi palabra que termino. Entra Zacarías y cuando entra dice la palabra que se encuentra un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. ¿Y sabes lo que le acontece a Zacarías? Dice, y Zacarías se turbó al ver el ángel. No había registros que eso hubiese acontecido antes. Porque Dios puede hacer cosas nuevas cuando Él quiera. Escúchame, yo no sé si tú tendrás la vista puesta en alguna familia, en algún matrimonio, en algún hogar. Yo no sé si tendrás puesta una visión genérica de cómo son las familias en la iglesia. Quiero decirte, hermano, vive con la esperanza que Dios puede hacer algo diferente contigo, que Dios puede hacer algo diferente con tu casa, con tu matrimonio, con tus hijos en la iglesia. Si pierdes esa esperanza, lo pierdes todo. Escúchenme, de verdad, Manuel, hay gente que está agarrada en lo terrenal que prefiere vivir 200 años siendo uno más a vivir 5 años y marcar la historia. Yo prefiero vivir 5 años y dejar historia. Porque los que viven 200 años y que nadie se acuerda de ellos, ¿para qué te sirven? ¿Sabes por qué se ve la grandeza de alguien? Por la huella que dejó. Cuando alguien desaparece de este mundo, si no hay nadie que lo eche de menos, ¿para qué sirvió su vida? ¡Para nada! Pero hermanos, hay personas que marcan tanto la vida de gente. Hay personas que marcan tanto por donde ellos pasan, que cuando no están, todo el mundo se acuerda de ellos. Yo quiero ser de los que se acuerden de nosotros. Zacarías, hermanos, se turba porque ve al ángel. Está todo el mundo pendiente de Zacarías. Y le dice el ángel, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer, Elizabeth, te dará un hijo. ¿Sabes lo que me lleva a entender esto? Escuchen, no se lo reveló estando Zacarías y Elizabeth en casa orando los dos. No se lo reveló en un culto especial con el pastor ungido. Escúchenme, no se lo reveló buscando 17 vídeos de YouTube hasta que encuentras lo que quieres escuchar. No. Se lo reveló cuando Dios quiso, como Él quiso y donde Él quiso. Te lo voy a revelar ya siendo anciano. Te lo voy a revelar cuando te ha tocado sacrificar, porque ese sacrificio solamente se puede hacer una vez en la vida. Esa forma de ministrar el sacerdote Antonio solamente podía entrar una vez en su vida. Es que Dios es detallista. Y ahí se lo revela. Te digo una cosa, hermanos. ¿Cómo buscas a Dios? ¿Cómo buscas que Dios te responda? ¿Cómo buscas que Dios se encuentre contigo? ¿Lo hacemos a nuestro modo, a su modo? ¿Cómo buscamos a Dios? Miren, yo no sé si usted está buscando una respuesta de Dios, pero yo estoy todos los días buscando una respuesta de Dios. Porque yo no tengo solamente una incógnita, a mí me crean muchas incógnitas, muchas cosas. Yo soy un hombre que se preocupa mucho no por las cosas, sino por las cosas que puedo ver en Dios. Hermano, yo le digo al Señor, ¿cuándo me vas a dejar levantar un paralítico, Señor? ¿Cuándo vas a ver que tu poder obra a través de mí para levantar un paralítico? ¿Cuándo, Señor, me vas a dejar ver esto? ¿Cuándo voy a ver un rompimiento en la iglesia? El otro día hubo una frase, hermano, para que vean los detallistas que yo siempre estoy intentando estar pendiente de lo que Dios quiere decirme, cómo Dios me quiere responder. El otro día, cenando, resulta de que no cabíamos. Y resulta de que llegó la pastora y dice, vamos a tener que comprar más mesas. Y llegó una hermana y dijo, sí, hasta que lleguemos hasta allá atrás. Y hubo 2 hermanos que dijeron, no, vamos a comprar el local de al lado. Y yo dije, amén. ¿Por qué? Porque son detalles de palabras que pueden salir en cualquier momento conforme Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere y a través de quien quiere Él. Por lo tanto, usted tiene que estar sensible a eso. ¿Saben lo que le dice el ángel? Mira lo que le dice. Atento.
te dará a luz un hijo. Pero ahora te voy a decir algo. No solamente te voy a responder lo que tú estás orando, te voy a decir cómo. Porque, Jenny, nosotros tenemos un problema. Nos gusta que Dios nos responda lo que queremos recibir, pero no nos gusta que Él nos diga cómo tenemos que recibirlo. Miren, Javi, hablamos todos los días, desde que nos levantamos por la tarde, comida, comienza que el desayuno, comida y cena. Pastor, me han ofrecido un trabajo camarero, no es de Dios, que te va a quitar de la iglesia. ¿Cómo, pastor? Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Escuchen, hermano, ahí está, te lo puede decir él, no que te lo diga yo. No lo coge. Porque no nos gusta entender de que para avanzar hay que avanzar conforme Él dice. Y mira cómo le dice a Zacarías. Le dice, tu mujer te va a dar un hijo y se llamará su nombre Juan. ¿Qué importancia tendrá el nombre? Venga, explíquenmelo. ¿Qué importancia tendrá el nombre? Si Dios me va a dar un hijo, ¿qué me importa si mi mujer es estéril? Si somos avanzados en la edad, ¿qué más me da que se llame Juan, que se llame Perico el de los palotes? Si lo importante es que yo abrace a un bebé. Mira, Mónica ha venido con su bebé. Te puedo asegurar que te ha cambiado la vida, ¿verdad? El verlo así tan pequeñito, moreno, es una pasada, parece una gominola. Te da ganas de morderle los pies, de cogerle, de hacerle así los carrillos. ¿Es verdad? ¿Qué me importa el nombre? Pues en el cielo sí importa. Porque Dios conoce todo con nombre y apellidos. Se va a llamar Juan. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes recibir el hijo, pero puedes intentar llamarlo como tú piensas que lo tienes que llamar. Porque los hebreos tenían por costumbre a los hijos ponerle el nombre de los padres. Y el cielo dijo, no, como tú no. No lo vas a llamar Zacarías. Lo vas a llamar Juan. Te digo una cosa, por favor. Empieza a creer de que Dios te va a entregar lo que estás orando. Pero déjalo que Él lo llame como quiera. Que Él le ponga el nombre que Él quiera. Llámalo restauración, llámalo levantamiento, llámalo disciplina, llámalo convertimiento, llámalo salvación, llámalo milagro, llámalo como quieras, Señor. Pero tú me lo entregas, tú llámalo como quieras. Lo llamará Juan, pero me llama muchísimo la atención algo. Dice, esto provocará algo en ti. Dice Juan, provocará esto algo en ti, Zacarías. Juan, provocará algo en ti. Tu hijo provocará algo en ti. Lo que yo te entrego provocará algo en ti. ¿Y sabes lo que va a probar? Dice, provocará alegría y gozo, gozo y alegría. Y la palabra lo diferencia, lo sabe separar. Porque hay gente que vive con alegría, pero sin gozo. Escuchen, el gozo no es humano, la alegría sí. El gozo es espiritual. Por eso lo que Dios da produce las dos cosas, alegría y gozo. Pastor, ¿puedo no estar alegre y tener gozo? Sí. Sí. Miren, te voy a poner un ejemplo que lo vas a entender. ¿Cuántos han tenido una pérdida en la carne? Yo he tenido una pérdida en la carne. Escuchen, Job tuvo una pérdida en la carne. De hecho, de que estaba triste, se vistió de ceniza, de luto y se tiró al suelo. Dice, ninguna palabra salió fuera de tono de la boca de Job. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice, se postró y adoró. Porque la falta de alegría no te roba el gozo, pero el gozo sí te da alegría. Y cuando Dios te da algo, no puedes estar triste, hermano. Puedes tener falta de alegría. A lo mejor no la alegría que tú piensas, pero tu gozo te lleva a estar bien en la presencia del Señor. ¿Sabes lo que aconteció? Que Zacarías, estaba con temor. Y le dijo algo. Le dijo al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel dice, yo soy Gabriel y he venido a traerte estas buenas noticias porque Gabriel es un diplomático. Gabriel es un arcángel que es un diplomático. Viene a traer buenas noticias. ¿Sabes? Y viene a hacer que el índice de natalidad siempre suba.
le pasó a María, le pasó a Elisabet. Y dice, pero por cuanto no has creído mis palabras. ¿Qué aconteció, Isa? ¿Cómo? Por cuando no has creído en mis palabras vas a quedar mudo. ¿Y quedó Zacarías cómo quedó? Cuando salió le pedían explicaciones y él... ¿Pero cómo ha sido? ¿Pero ha sacrificado? Te digo una cosa, que no importa lo que digamos, importa lo que creamos. Que no importa lo que llores, que no importa lo que grites, que no importa lo que consejo que pidas, que no importa. Que lo que importa es lo que crees. Lo que crees para Dios y lo que crees en Dios. Por eso Abraham no dice la Biblia que él creyó que Dios existía y le fue contado por justicia. No dice eso. Porque dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. Y no les sirve de nada. El texto dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora yo te pregunto, ¿cuántos creemos a Dios? Bueno, pues voy a ver si es verdad. Dice que Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. Cristo ha dicho de que seamos santos como nuestro Padre de los cielos es santo. También dice la palabra del Señor que hagamos morir lo terrenal en nosotros. Dice la palabra del Señor que nos entreguemos, que no presentemos nuestros miembros a la injusticia, sino que los presentemos a la justicia. Dice la palabra del Señor que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo, agradable al Señor, que es nuestro culto racional. Hermano, si tú crees eso, vive por ello, porque es de la manera que Dios cuente contigo. No importa lo que decimos, importa lo que creemos. En nuestras casas, no importa lo que decimos, importa lo que creemos. Y para terminar, hermano, ¿sabe lo que acontece? Me llama la atención. Sale y dice la Biblia que cuando se fue, concibió Elisabet y se tiraron 5 meses sin salir de casa. Te digo una cosa, cuando alguien vive cerca de Dios, hermano, no le hace falta otra cosa. Entendió algo, dijo, el que me mandó el ángel en el santuario, le tengo en casa escuchándome todos los días. El ángel me dijo, tu oración ha sido escuchada. El Señor me ha mandado para traerte esta noticia. Elisabet va a darte un hijo y se va a llamar Juan. Ahora Zacarías, como ha visto este proceso, se encierra 5 meses en casa, porque él sabe que su afrenta y la afrenta de su compañera ha sido quitado desde el cielo, porque lo que Dios ha determinado no va a haber nadie quien lo frene. La gente que le criticaba, la gente que le prejuzgaba, tenía que entender que a los 9 meses el fruto de la palabra de Dios, el fruto de la oración respondida de Dios, venía a hacerse materialmente visible, tangible, para que el mundo dijera, para que los hombres dijeran verdaderamente, fue Dios quien lo justificó. Hermano, de verdad, créetelo, nuestras vidas están en sus manos. Por lo tanto, determínate. Hoy sale otra vez la palabra, determínate. Determínate a creerle a Dios. Da igual que seas joven, que seas anciano, da igual que tengas, da igual. Dios es real. Miren, ¿sabes cuál es el problema que tenemos hoy en día? Miren, me hace una gracia. Y con esto, ¿qué hora es? Y 20, estamos bien. Me hace una gracia. Viene Halloween. Todo el mundo con Halloween. ¿No tienen otra cosa que hablar? Yo me quedo alucinado. Viene otra pamplina. Todo el mundo hablando con... Pero me da igual. Siervos de renombre, buenos predicadores, presidentes, responsables. Es que me importa 3 pepinos. Es que se comportan igual. Pero no veo a ninguno en la calle predicando de la vida. No veo a ninguno en la noche donde todo el mundo está disfrazado salir como nosotros somos y tirar la red. Creo que tenemos que ir a un nivel más excelente de evangelio. Y creo que ese nivel excelente de evangelio es posible
siempre y cuando tú y yo le abramos las puertas de par en par al Señor. Así que desde aquí te dejo con esto, de verdad. Vive creyendo que Dios está en tu casa, que Dios está en tu cuarto, que Dios está en tu trabajo, que Dios está en tu servicio, que Dios está en tu matrimonio, cualquier poquitos, que Dios está en tus hijos, que Dios está en todo y por todo de lo que nosotros hacemos. Créelo porque es así. Bueno, mis hermanos, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde en el nombre poderoso de Jesucristo. Quiero decirles de que el martes tenemos nuestro seminario. Si Dios permite, estaremos a las 7:30.